Instagram. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, comenzando acá en Instagram los episodios en vivo de este programa Adolescencia sin etiquetas. Este es el primer episodio que le vamos a llamar Del caos a la calma. Y bueno, vamos a esperar a ver si se conecta alguna mamá de adolescentes o alguna mamá que quiera hacer alguna pregunta en vivo. Y bueno, también va a estar colgado en YouTube este programa, que van a poder hacer algunas preguntas. Bueno, yo me saludo, los saludos, mi nombre es Eli Techera y bueno, hace un tiempo ya me estoy dedicando a acompañar a mamás que están transitando por la etapa de la adolescencia de sus hijos para que puedan disfrutarla de una manera diferente, disfrutar realmente de esta etapa maravillosa. Bueno, los beneficios de este programa para ti van a ser que vas a poder encontrar herramientas en cada episodio, vas a poder conectar contigo, vas a poder tener una comunicación diferente con tus hijos. Y una cosa súper importante es que no vas a estar sola, vas a estar acompañada, vas a estar contenida, vamos a tener una comunidad donde podamos retroalimentarnos y realmente hacer de esto lo menos complejo posible. Sabemos que la etapa de la adolescencia es una etapa magnífica. A mí en lo particular me gusta mucho en el hecho de cómo disfruté a mis hijos y lo disfruto. Y me gustaría compartir, bueno, la experiencia justamente de mi adolescencia y cómo comencé a hacer de esto una profesión, ¿verdad? Y bueno, en el tema de hoy, del episodio de hoy, es justamente cómo evitar rivalidades con nuestros hijos adolescentes y cómo hacerlo, cómo está bien hacerlo, justamente no habiendo rivalidad entre ellos, entre tú y él, y cómo está bien hacer esto. En esta etapa vamos a encontrar que podemos despertar nuestra leona, nuestro ser de mamá adulta y que queremos que todo salga bien. Y en eso de que todo salga bien, muchas veces cometemos grandes errores y justamente es lo que a mí me compete como objetivo, que podamos tener una adolescencia tranquila y no basada en el autoritarismo, evitar conflictos a grandes rasgos y tener como un paso a paso, vamos a decir, de una manera que sea eficiente y eficaz y lo menos, ¿cómo es que te puedo decir? Lo menos conflictiva posible, ¿verdad? También como el beneficio de este episodio es que vos puedas lograr una armonía en tu hogar, un momento de conexión con tu hijo adolescente y principalmente que te lleves algo en cada episodio para que puedas implementar en la mejora de la relación con tu hijo adolescente. Principalmente como pilar principal es justamente el tema de la comunicación, ¿no? El tema de la comunicación, cómo podemos hacer para comunicarnos con nuestros hijos y que sea lo menos dramática posible desde las dos partes, ¿verdad? Teniendo en cuenta mi postura de adulto y teniendo en cuenta por lo que está pasando tu hijo, ¿verdad?
quizás en algunas ocasiones puede ser que vos te sientas sola, que vos te sientas frustrada porque has intentado de todo y no has logrado eso que tanto querés, que es justamente acercarte a tu hijo. Porque toda mamá quiere estar lo más cerca del hijo y hacer las cosas de la mejor manera, pero justamente es ahí donde cometemos los grandes errores, ¿verdad? De estar como sobreprotegiendo a nuestro hijo, dejando que pueda indagar, probar y principalmente también él disfrutar esta etapa, ¿verdad? Una etapa más se me enredaron los cables acá, de su vida. ¿Qué pasa con la etapa adolescente y nosotras las mamás? Nosotros venimos de la niñez de nuestro niño, de nuestro hijo, súper acobijándolo, súper conteniéndolo, sobreprotegiéndolo. Y cuando nos damos cuenta, nuestro hijo creció, ya tiene 9, 10 años, empieza en la preadolescencia y empiezan a cambiar su forma de pensar, empiezan a cambiar su forma de ser. Y después ya cuando empezamos a transitar la etapa de adolescencia empiezan a ocurrir diferentes cambios, tanto en lo emocional como en lo físico de nuestro hijo. Es acá donde también empieza esa curiosidad por nuestro hijo sobre el sexo opuesto, el mismo sexo, empiezan a probar diferentes cosas, la forma de vestir, cosas para comer, se empiezan a tener amigos, empiezan a querer contenerse entre sus pares, ¿verdad? Empiezan a buscar más contención en sus amigos y empiezan como a distanciarse de la familia, justamente porque a veces las familias no tenemos las herramientas con la cual transitar esta etapa. No estamos educados de una forma solamente que seamos terapeutas o psicólogos, no tenemos una educación para que nuestros hijos puedan estar pensé que había apagado el otro video, perdón. Para que nuestros hijos tengan las herramientas de justamente que necesitan para transitar esta etapa. Si nosotros las mamás no tenemos una, ¿cómo te puedo decir? Una educación emocional, va a ser medio complicado que le podamos enseñar a nuestro hijo a tener justamente este control emocional, de cómo pasar de estar de un portazo a venir y sentarnos que nos cuente las cosas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar por el principio. Tenemos que tomar conciencia que las mamás, muchas, no tenemos justamente ese pensar de una manera consciente a la hora que estamos dando un mensaje a nuestro hijo, o que queremos conectar con él, o que queremos simplemente hablar con él y que logremos un vínculo y una relación con nuestro hijo. Entonces, mi objetivo aquí es como estar acompañándote, brindándote información, contestando preguntas, para que realmente puedas solucionar problemas cotidianos. Quizás recién estás empezando a transitar esto de la pubertad y evitar un poco más temas más complejos cuando tu hijo esté pasando por la adolescencia, que ya se pueden ir implementando algunas estrategias para hacer de esta etapa
adolescente lo menos compleja. Entonces, lo importante aquí es justamente, como siempre les digo en los otros videos que hago a veces, que son muy cortitos y a veces son temas bastante extensos, y en un minuto que dura un reel no se puede desmenuzar realmente como se debe. Y por ejemplo el tema de la comunicación, que es el tema que a mí más me gusta para trabajar de la adolescencia, porque veo que sigue como habiendo mucho distanciamiento entre los papás adolescentes, pero justamente es porque no tenemos, como ya les decía anteriormente, no tenemos una educación que nos enseñe justamente a conectar con nuestro hijo de una manera efectiva, de una manera asertiva, de una manera que no nos distancie, que no genere autoritarismo principalmente, y que nuestros hijos se sientan cómodos, ¿verdad? Eso también es sumamente importante, porque no pretendamos educar a nuestros hijos como nos educaron a nosotros, ¿verdad? Porque en lo que yo siempre digo con los videos y cuando charlo con otras mamás, siempre le digo que no cometan el error de educar a sus hijos como nos educaron a nosotros. Nosotros somos una generación que la doctora Pilar Sordo la nombra en una conferencia. Somos la generación que le tuvo miedo a sus papás y le tiene miedo a sus hijos. Es una frase que yo me identifico mucho, porque justamente pasé por esa etapa de tenerle miedo a mis papás, y como tal decidí cambiar la situación, que mis hijos realmente me quisieran y me respetaran y supieran los límites y las reglas de la casa de una manera de acuerdos entre los grandes, y no de una manera autoritaria y diciendo acá soy yo el dueño de la casa y acá mando yo, y todas esas historias que traemos cargadas, ¿verdad?, de las espaldas de nosotros los que ya tenemos más de 40. Y bueno, en ese sentido de ideas me gustaría como compartir algunos pasos o algunas herramientas que a mí me hicieron muy bien a la hora de educar a mis hijos, de tal manera que uno se siente orgulloso porque vienen personas y te golpean la espalda o te dan un abrazo y te dicen te felicito por el hijo que criaste, por el hijo que tenés, por la educación que tiene. Son cosas que te llenan de orgullo, que uno cuando cría a los hijos lo cría de la mejor manera, pero cuando llegan esos momentos de que nos felicitan como padres, es ahí donde decís, pucha, hice bien las cosas. O sea, no estaba tan mal en ponerle límites, en ponerle un horario que volviera a casa, y que si no volvía a ese horario o si no me decía dónde estaba, tenía una pena que cumplir o tenía un castigo, no físico, sino un castigo que cumplir, o no salía el siguiente fin de semana, o tenía que hacer X actividad extra, o simplemente quedarse en su habitación a reflexionar por qué había sido esa pena determinante. Entonces está muy bueno poder justamente entre los adultos principalmente tener acuerdos de cómo queremos nosotros los adultos que sean nuestros hijos, con qué objetivo lo estamos educando, qué queremos que sean unos adultos con una libertad de expresión amplia, con una libertad de expresión de su pensamiento. Estamos realmente construyendo o educando a personas que tengan un pensamiento crítico, que tengan herramientas con que enfrentar lo que será próximamente la adultez, o simplemente estamos repitiendo la manera que nos educaron a nosotros y
Se me trancó el video en YouTube. Y que nosotros podamos educar de una manera, como ya le decía, con un pensamiento diferente, y que podamos justamente crear unos adolescentes sin etiquetas. Por eso me gustó ese nombre para una generación que está siendo como un poco castigada por los adultos, por la sociedad, porque es como que nosotros cuando llegamos a cierta etapa de adultos nos olvidamos que fuimos adolescentes. ¿Ah? Hay una época de la historia no muy lejana, la década del 60, del 70, de los hippies, de los Rolling Stones, de toda esta época del rock and roll, de las movilizaciones juveniles, que marcaron un hito en la historia del mundo, ¿verdad? Porque justamente el joven tiene esa adrenalina que lo caracteriza, y son capaces de mover cielo y tierra para lograr sus objetivos una vez que se lo plantean, y más cuando están acompañados de sus padres, ¿verdad? Entonces muchas veces los adultos no logramos entender su forma de pensar, o no logramos entender directamente su pensamiento, porque ya no estamos en el nivel de ellos, o sea, estamos muy atrasados en esta forma de pensar que ellos tienen. Así que me encantaría, y los invito a volver a pensar, o a volver a conectar con ustedes cuando fueron adolescentes, y pensar justamente qué les gustaba de su adolescencia, qué les hubiese gustado ser en ese momento, si recuerdan los sueños que tenían, cómo se sentían emocionalmente, si tenían miedo, si estaban solos, si estaban acompañados, contenidos por sus familias, o simplemente fue una etapa más de su vida y que no lo marcó para nada, o sí que hay muchas huellas. Entonces justamente tomar esa parte de nuestra vida como reflejo de lo que sí queremos aportar para nuestros hijos, y que descartaríamos para que ellos no lo vuelvan a repetir. En este sentido, me gustaría dejarle como unos tips que a mí me resultaron muchísimo, y creo que son los pilares fundamentales para una buena comunicación, y que comenzando a implementarlos podés empezar a tener resultados desde el día 1, le diría yo. Porque son muy efectivos, siempre y cuando, no te quiero decir que sean fáciles, porque no hay nada fácil en esta vida. Todo tiene una secuenciación, todo tiene un proceso, y bueno, y esto también, como todas las cosas, ¿verdad? En el caso de la comunicación, es generar un hábito. Los hábitos, tenemos costumbre de tener hábitos malos, y nos lleva mucho tiempo volver a crear un nuevo hábito. Entonces el nuevo hábito sería pensar, cuando estoy comunicándole algo a mi hijo, pensar desde qué lugar, o sea, soy consciente del mensaje que le estoy dando, desde qué lugar, o sea, estoy repitiendo palabras negativas, estoy diciéndole cosas con connotación negativas que en un futuro a mi hijo le va a afectar mucho, porque se va a instaurar esa creencia en su mente, que posiblemente en el episodio que viene hablemos de eso. Y cambiar. Al tomar conciencia cómo yo estoy hablándole a mi hijo, van
a suceder cosas increíbles, porque nuestro hijo va a decir, wow, ¿a esta qué le pasa? ¿Por qué me habla así? ¿Por qué me dice, hey? Por ejemplo, cuando está tirado en el sillón me decía, salí de ahí, vago. Y ahora me dice, por favor, ¿podés sentarte bien? Cambia. Nuestro hijo se da cuenta que nosotros cambiamos con ellos y ellos también empiezan a cambiar, empiezan a tener un proceso de cambio. Eso es sumamente importante. Y otra cosa que es sumamente importante y creo que es clave es generar acuerdo entre los adultos mayores, o sea, la mamá, el papá, los responsables de este adolescente. Es generar acuerdos entre nosotros los grandes, o sea, no ponerle un permiso a un determinado lugar y que el otro papá o la otra o la mamá se lo saque y no lo deje ir por X motivo y no le dé un argumento al adolescente de por qué no lo deja ir. Entonces evitamos conflictos y caos en ese momento porque el adolescente se enoja, nosotros nos ponemos histérica, gritamos, nos sacan de quicio, nuestras emociones quedan a flor de piel y justamente no es una buena forma de comunicarnos, ¿verdad? Entonces, la manera más correcta es justamente generando un acuerdo entre los adultos de qué es lo que queremos que haga o qué es lo que no queremos que haga nuestro adolescente. Otra forma muy importante, ahí ya van dos, ahora te voy a dar la tercera, es comunicar de una forma asertiva. ¿Qué quiere decir? La comunicación no solamente tenemos que tener también en claro qué es la comunicación, porque no es solamente que la comunicación se basa en que yo le digo a mi hijo que haga lo que yo le quiero que haga. No. En ese sentido, eso no estaría siendo una comunicación. La comunicación es cuando yo le digo algo y la otra persona escucha y entiende y sabe lo que tiene que hacer con ese mensaje. ¿Qué está pasando con nosotros los padres? Estamos dando mensajes erróneos, estamos fuera de la frecuencia de nuestros hijos. En nuestra época había radios, entonces nosotros para sintonizar una radio teníamos que estar en la misma frecuencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si la radio era 89.1, teníamos que sintonizar así para que quedara así. Y ahí se escuchaba bien la radio. Si yo estaba en el 89.0, no sintonizaba, no se escuchaba. Y si yo estaba en el 89, no, tampoco lo escuchaba. Tenía que estar en la sintonía correcta. Esto mismo pasa con la comunicación de nuestros hijos. Tenemos que estar en sintonía. ¿Cómo logramos que nosotros podamos tener esa comunicación? En primer lugar, se le llama a eso comunicación asertiva. ¿Cómo logramos una comunicación asertiva? Teniendo primero que nada sacar a nuestro adolescente de su zona de confort, o sea, si está delante de una pantalla, si está delante del celular, mirando una película o un juego, sacarlo de su zona de confort, pero no solamente él, vos también, porque si vos querés tener una comunicación con tu adolescente, tenés que dejar tu celular, dejar la pantalla y dedicarle un momento a tu hijo, conectar con él de forma visual, conectar con él de manera como conectas contigo si haces meditación. Entonces, ¿qué va a pasar cuando saques el adolescente de su espacio y de su zona de confort? Te va a tener que prestar atención y te va a tener que escuchar. De igual manera, lo vas a tener que hacer tú. Cuando
tu hijo te está dando un mensaje. Porque no es que nosotros somos los únicos que damos mensajes. Ellos también nos dan mensajes a nosotros y nosotros tenemos que ser capaces de recibir ese mensaje y ver qué hacemos con el mensaje que nos está dando nuestro hijo o el mensaje que nosotros le estamos dando. Entonces tenemos que ser un poco coherentes y un poco ponernos en el nivel de lo que nuestro hijo necesita para tener una comunicación con nosotros. Así que espero que puedas justamente empezar a implementar estos tips. Si tienes alguna pregunta o alguna sugerencia, me la escribes en el chat o en los comentarios. Y si te gustaría hablar de algún tema específico, que me lo dejes ahí. Si no te animas que se vea, me escribes al privado y hacemos un video justamente de ese tema. Así que lo más probable y con toda seguridad que el de mañana va a ser de las etiquetas o de las palabras que no debemos decirle a nuestros hijos. Así que bueno, espero que te haya gustado el video y nada, para cualquier cosa me escribes y aquí estamos. Y si estás en YouTube te invito a suscribirte y si estás en Instagram te invito a seguirme en las diferentes redes sociales. Así que muchas gracias por estar ahí y nos estamos viendo. Chao, chao.